Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Silvia, mujer, madre y gran enamorada de la vida en su más amplio sentido. Por eso estudió biología. Su motor en esta aventura de la vida son su niña y su marido, quienes le ayudan a crecer y a disfrutar cada día. Le gusta conectarse consigo misma a través de la práctica del yoga y la naturaleza. Se considera adicta a la felicidad, a los buenos libros de divulgación y a las sonrisas. Entiende la vida como un camino infinito de aprendizaje y descubrimiento, de goce y disfrute. Se siente muy afortunada al dedicarse a lo que le apasiona, el bienestar de las personas. Gracias a su camino de crecimiento personal y profesional, hoy es la terapeuta que le hubiera gustado conocer hace 25 años cuando estaba tan perdida y con tanto dolor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Diente de León. Tenemos otra vez a Silvia con nosotras. Estoy muy contenta de poder volver a hablar con ella. Esta vez vamos a hablar de estímulos horméticos y todo el mundo que hay alrededor de este tipo de estímulos, este tipo de forma de vivir, de ancestralidad, de conexión, de como quiera llamarlo cada uno o cada una. Y nada, bienvenida Silvia, mil gracias por decirme que sí otra vez. Mil gracias a ti, Irene. Es un placer compartir ratito contigo, en el previo también, que así nos ponemos al día, y hablar de cositas interesantes y poder transmitir un poquito lo que tenemos para que otras personas pues puedan ir incorporando cositas y vivir un poquito mejor. Sí, ¿no? O también es como ahora se escucha mucho, o yo siento, claro, en el ambiente en el que vemos, se escucha mucho este tipo de estímulos, de nuevas acciones a incorporar en tu vida, y a veces es como, ¿y de dónde viene esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo conecto yo con esta cosa, ¿no? De verdad, lo que decíamos, me tengo que meter en una bañera con hielo. Hace falta, ¿no? Es necesario, tengo que hacerme un jacuzzi de hielo en mi jardín que no tengo. Como cuánto de sano es, como cuánto cuánto necesito salirme de mi zona de confort para que mi cuerpo ya. Porque además tampoco entendemos por qué pasa eso, ¿no? Es como tengo que producir un estímulo en mi cuerpo, pero ¿de qué manera? ¿Para qué? ¿No? Entonces, bueno, un poco vamos a empezar por ahí. ¿Qué son y qué sentido tiene que provoquemos al cuerpo de esta manera? Sí, vamos a poner un poco nombre en cristiano, ¿no? Como se suele decir, porque lo de estímulos horméticos, que lo estábamos además hablando ahora mismo cuando hemos buscado la etimología, es como repetir la misma palabra, porque es estímulos, ¿no? La hormesis. Hormesis viene del griego, que lo que decía Silvia, que significa estímulos. Lo que se quiere es buscar una respuesta ante un estímulo que nuestro organismo realiza para sobrevivir a situaciones adversas. Entonces, es esto, ¿no? Una situación adversa o poco habitual, y entonces mi cuerpo produce una reacción, pero ahí lo que también se ha visto, se ve y tenemos que tener en cuenta es que hay una dosis adecuada, ¿no? Para eso, no, igual que la no actividad, que no produce nada, el exceso de actividad o el exceso de estímulo puede ser contraproducente. Entonces hay una dosis adecuada para que ese estímulo tenga un efecto adecuado. Sí, yo creo que como todo en la vida, y a mí eso siempre me gusta repetirlo, todo en su justa medida es bueno, ni poco ni mucho es bueno. Y yo creo que con los estímulos horméticos, que son estresores, ¿vale? Al final tenemos que entenderlos como un pequeño estresor a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro sistema fisiológico. Y la dosis va a hacer que estén balanceados, es decir, muy poca dosis no va a generar en ese pequeño estrés, vamos a llamarlo un pequeñito estrés, no va a generar ninguna respuesta por nuestro cuerpo. Un estrés muy alto, una dosis muy alta, nos va a llevar al otro extremo, no va a ser beneficioso, incluso puede ser perjudicial.
pero en su justa medida va a hacer que nuestro sistema reaccione de una forma que nos permite adaptarnos mejor a siguientes estresores, ¿vale? Es como ir entrenando al cuerpo a estresarnos cada vez un poquito más y en distintos aspectos. O sea, nos podemos estresar con calor, con frío, con movimiento, con ayuno, con sed, un poquito. Y nuestro cuerpo se va a ir adaptando, va creando lo que se llama una respuesta adaptativa fisiológica, que son términos como muy técnicos, pero es un poquito así, es como irnos adaptando cada vez mejor. ¿Para qué? No es para sufrir, ni mucho menos, sino para que nuestro cuerpo, yo creo que tenga la capacidad de reaccionar cada vez mejor y mejor metabólicamente. Es un poquito lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad, Irene? Que nuestro cuerpo se flexibilice metabólicamente para poder responder mejor. Eso, flexibilidad metabólica, y a mí me viene también la palabra como que me gusta mucho, la resiliencia, ¿no? Como tengo más herramientas y capacidades para sobreponerme a situaciones adversas. Pero lo que me surge es cuál es la justa medida, porque es como, sí, todo en justa medida, ya, pero como no somos iguales, o como además es un mundo un poco, para algunos quizá desconocidos, como cuál es la justa medida. Es decir, para mí un ayuno, suponte una persona que hace 5 comidas al día, a lo mejor un ayuno de 8 horas ya le parece, o sea, como una cosa de no puedo soportar, ¿no? Como cuál es la justa medida. O salir a pasear en jersey de cuello vuelto ya es, no, pues es que igual no es suficiente, ¿no? Tienes que salir en invierno un poquito menos abrigado para que haya un estímulo real. ¿Cómo podemos saber? A ver, si somos muy puristas, pues intentamos llevarlo todo como muy al pie de la letra, que no es mi forma de entender la vida. Yo creo que lo que sería ideal es que nos escuchemos, ¿vale? El otro día me decía alguien en uno de los talleres que impartí, una frase muy bonita que me impactó. Tenemos que aprender el lenguaje de nuestro cuerpo. Y cada cuerpo, cada persona tiene un lenguaje propio. Entonces, tenemos que aprender a estar conectadas y conectados con nuestro lenguaje, con cómo nuestro cuerpo se está expresando. Es decir, yo me meto debajo de la ducha, fría, en invierno, y con que meta la punta de mi dedo a mi cuerpo le da un escalofrío, yo creo que mi cuerpo me está diciendo algo. A lo mejor estoy un poco para allá y no me entero y todavía meto la mano. Y mi cuerpo reacciona más. Es decir, también un punto clave es vamos a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, vamos a escucharnos. Entonces, ¿qué dosis? Pues un poco la que nuestro cuerpo nos vaya indicando y nos vaya permitiendo. Si vemos que nos proponemos, ¿no? Dice la teoría, meternos 20 segundos debajo de agua fría, 3-4 veces por semana. Eso sería un poco el alcanzable, pero es una dosis que a mí me parece alta, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Con esto. ¿Qué puede ser? Pues abrimos el agua fresquita y nos mojamos una parte de nuestro cuerpo. Si vemos que de repente empezamos a tiritar, nos sentimos mal, esto hay que dejarlo. Es decir, no va en pasarlo mal, va a ir estimulando al cuerpo. Tenemos que respetar mucho esas sensaciones. Las mujeres tenemos que respetar nuestros ciclos, porque en función de nuestros ciclos también va a cambiar mucho nuestra sensación, nuestra tolerancia, nuestra resiliencia, nuestra temperatura corporal, y ir probando e ir ajustando. Es decir, yo creo que también va un poquito de vamos a caminar el camino, vamos a ir despacito, vamos a ir probando. Que nuestro cuerpo de repente nos dice, ay, pues esto me gusta, oye, me meto un poquito, ya no me meto la mano, he metido un pie y no me siento mal, me siento bien. Bueno, incluso nos podemos sumergir 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor eso es suficiente para una persona y no va a pasar de ahí. Y es perfecto. Y otro puede llegar a esos 20 segundos. También hay, yo creo que esa conexión que tenemos que entender es que también nuestra parte emocional está jugando ahí mucho. A veces no nos vamos a poder exigir más porque emocionalmente estamos en un momento más inestable. Nuestro cuerpo ahí responde. Entonces la dosis yo creo que la tenemos que ir sintiendo, la podemos ir probando, ir intentando subir un poquito más de dosis, y esto no va de tenemos que conseguir lo que Iceman hace de sumergirse en una piscina no sé cuántas horas llenas de cubitos de hielo. Esto va de vamos a disfrutarlo, vamos a sentir beneficios, vamos a sentirnos estimulados, pero no vamos a pasarlo mal.
Claro, porque aquí hay como bueno, no sé si es una premisa, ¿no? Pero es una cosa con la que yo resueno mucho también, que es una vida demasiado cómoda genera un cuerpo demasiado débil. Y yo ahí entiendo que si tú metes el dedito y estás bien, llega un punto en el que ya te resulta cómodo. Entonces sería interesante aumentar, ¿no? Siempre es como dentro de unos límites, pero que te genere un punto de incomodidad sin que sea sufrimiento, que es que creo que no es lo mismo, o sea, realmente Ujú. no es lo mismo, ¿no? Pero es, si yo ya me pego después de darme mi ducha, me hago un aclarado así con agua fría y ya me resulta cómodo, entonces ya he dejado de estimular. Claro, porque el cuerpo se va acostumbrando en esa respuesta adaptativa que decíamos, el cuerpo poquito a poco se va adaptando a ese estímulo. Entonces llega un momento donde ese estímulo ya no estresa. Ese es el punto de todo esto, ¿no? Los estímulos horméticos tienen que estresar. Cuando no nos estresan, ya no están provocando esa respuesta adaptativa. Ya el cuerpo se ha acostumbrado. Entonces, ¿de qué va? De ir un poquito aumentando, pero no solamente en uno de los estresores, sino en varios de ellos. De manera que a lo mejor en uno de las líneas, estamos hablando ahora un poco de agua fría, pero hay muchos más, Sí, sí, me ahora parece hablamos, pues interesante. decimos, venga, pues en ducha de agua fría, pues mira, yo ya me consigo meter debajo del agua fría 10 segundos o me consigo dar una ducha completa debajo de agua fría durante el tiempo que haga falta. Ya ha dejado de ser un estímulo hormético para mi cuerpo porque ya no es un estresor, pero sin embargo no puedo pasar más de 4 horas sin comer durante el día o no puedo hacer un ayuno nocturno más de 10 horas. Bueno, pues vamos a ir probando en esa otra línea. Como tenemos muchos estresores con los que podemos ir jugando, pues eso, ir haciendo que nuestro cuerpo vaya saliendo de su comodidad, de esa zona de confort donde ya deja de haber respuesta y vayamos yendo un poquito más allá. Podemos elegir solamente un estresor, podemos ir probando con varios, pero claro, ese concepto que es muy interesante, que para mí vino a mí a través de Antonio Valenzuela, es esa fragilidad de nuestro cuerpo, porque si nos comparamos con el fenotipo ancestral, nosotros somos una birria, o sea, nos No caemos. podríamos correr ni detrás de un mamut ni delante de un tigre. No podríamos. Totalmente, nosotros seríamos carne de cañón, minuto uno, ahí en mitad. Moriríamos en unas horitas. Claro, entonces somos débiles porque yo siempre utilizo esta frase, vivimos en un mundo acomodaticio, es decir, estamos rodeados de comodidad por todos los sitios. Y hombre, no pases tu frío en invierno, no pases calor en verano, no vayas andando al súper que está a 5 minutos, no estés 4 horas sin comer, no salgas a recolectar tus tomates que ya te viene el supermercado y te los da todo. Entonces, claro, hay tantas comodidades de todo tipo y últimamente con las últimas tecnologías podemos hacer la compra desde casa, hablar con los amigos desde casa, reunirte desde casa, tener el mundo entero a un toque de clic. Hay uno de los estímulos que más se están aboliendo, que están dejando de existir, es el movimiento en nosotros. Entonces, nuestra vida cada vez es más y más y más cómoda y eso cada vez nos hace más y más y más frágiles, porque nuestro cuerpo necesita. También dice Antonio Valenzuela que nosotros somos un pestañeo, la evolución de nuestros genes en el momento en el que estamos es un pestañeo en comparación con toda la historia ancestral. Es decir, llevamos miles de millones de años con una genética y hemos transformado nuestra forma de vivir en los últimos 200 años, por ser un poquito benevolentes, o en los últimos 100. Entonces nuestra genética sigue siendo la de un prehistórico, la de un fenotipo ancestral, pero estamos viviendo una vida totalmente desacorde a nuestra genética. Estamos hechos para correr, para pasar hambre, para movernos, para buscar el alimento, para no comer procesados, para no comer exceso de cereales. Estamos hechos para eso. Esa es nuestra genética y la estamos totalmente intentando vapulear y eso nos hace frágiles porque no es lo que llevamos en nosotros. Y eso al final está creando una disrupción y una enfermedad muy, muy, muy grande. Y estás hablando todo el rato de estresores, pero claro, nosotros venimos con el cuento de que el estrés es malo. Uh-huh.
qué diferencia hay entre que yo tenga estrés, porque mi vida es muy estresante y mi jefe es muy pesado y mis hijos no me dejan ir al baño ni 5 minutos y mi marido no sé cuánto, a ese estrés que encima yo cojo y decido estarme 14 horas sin comer. Pues yo creo que la diferencia radica un poquito en el tiempo y la duración del estrés. Porque el cuerpo está preparado para estreses agudos y puntuales. Es decir, yo soporto a mis hijos chillándome en la oreja 5 minutos. 6 ya es un estresor. eh, yo puedo tener un problema puntual, es decir, tengo al tigre que viene a comerme y yo echo a correr 30 minutos, no sé, 1 hora, no sé lo que corrían, la verdad me lo estoy inventando, es un poco de broma, no me estoy imaginando ahí el pobre hombre diciendo, mirando un reloj que no Ya, tenían, por favor. que ya, que ya corrió mucho, venga, vámonos de aquí. Pero ¿qué nos pasa ahora? Que esos estreses puntuales para los que el cuerpo está perfectamente preparado, ¿vale? Para no dormir una noche, para no comer un día entero, para tener un estrés emocional de un tiempo controlado. Pero fíjate, a día de hoy se sigue utilizando como método de tortura el no dormir, No el no dormir. descansar. ¿Mm? Entonces, cuando el estrés se prolonga, ¿y en qué momento vivimos ahora? Vivimos en momentos donde el estrés es continuo, perpetuo, diario. Es decir, yo tengo un estrés de 40 años para pagar mi hipoteca, yo tengo un estrés diario de a mi jefe 8 horas comiéndome la oreja, yo tengo un estrés de que mi dinero no llega para lo que yo necesito, tengo un estrés de la vida está muy cara, tengo un estrés de que siempre necesito más y más y más. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando un estrés lo podemos soportar, cuando es puntual, cuando es algo momentáneo y a lo mejor ese temporal estamos hablando de 1, 2 días, una semana, pero no vivir años y años en estrés. Y que además tú sabes, o sea, creo, ¿no? Que tu cabeza o tú sabes conscientemente que vas a comer después. O sea, hay un Uh-huh. estrés, el cuerpo, ¿no? Pero como que es esa cosa de, pero esto va a ser un rato y luego no, y luego ya va a ser otra cosa, ¿no? Incluso antes me imagino que también pasaba, que era como, bueno, entendemos que ahora en estos días no hay comida, pero vamos a ir a cazar, ¿no? Y entonces vamos a tener algo de comer, que bueno, antes se alargaba mucho el asunto, ¿no? Pero aquí es esta Uh-huh. cosa de, es que no sé cuándo esto va a acabar, ¿no? O sea, es como esta sensación de que la vida me pasa por encima. No sé si tiene final, no le veo el final. Y claro, Sí. efectivamente, correr delante del tigre 5 semanas es insostenible, o sea, muerto. Mm. Pero fíjate, Irene, que un punto importante que se me está viendo a la cabeza es que yo creo que antes, incluso en otras sociedades actualmente, las personas tienen recursos por ellas mismas para salir de ese estrés. Es decir, este prehistórico, ¿no? Que nos lo estamos imaginando aquí muy divertido, corriendo delante del tigre o detrás del mamut para cazarlo durante días y poder comer y tener comida a lo mejor para meses. Pero ¿qué pasaba? Que sabían que si a lo mejor no cazaban un mamut, tenían Las vallas, plantas, claro. bayas, tubérculos que comer, porque no se cultivaban todavía cereales. Sabían que de alguna forma u otra tenían a su alcance, por sus propios recursos, de su propia manera, podían conseguir comida. Y también su cuerpo se había acostumbrado a lo mejor estar días sin comer. Ahora, ¿qué pasa? Que es que no tenemos este recurso. Es que, por ejemplo, si yo tengo el caso, una hipoteca de 30 años, no está en mi mano solucionarlo, Ya. porque yo tengo un trabajo que me proporciona un dinero, pero ¿qué hago? ¿Trabajo 24 horas al día para ganar 3 veces más y poderme quitar la hipoteca? Yo creo que ese es un poco el punto, que es más un estrés emocional al que estamos sujetos ahora y ese es con el que es más difícil de trabajar, de manejar. Y antes eran estreses más físicos y con más recursos. Ahora estamos como con las manos atadas Le constantemente. hemos cedido todo nuestro poder al otro, en este caso, ¿no? Y entonces, claro, como no está en mis manos, efectivamente, yo estoy todo el rato Ujú. dándole vueltas, pero no puedo solucionar nada, porque es que no depende de mí ni mi comida, ni mi vivienda, ni mi ropa, ni, ¿no? También sí, muy buena, no lo había Sí. pensado.
Sí, sí. Sí, y por ejemplo, con la salud, tú que yo nos dedicamos a la salud, yo lo veo mucho, ¿no? Del cederle el poder al otro, de tú eres responsable de mi salud. Entonces, no puedo hacer nada con mi salud porque está en manos de otros. No, no, señoras y señores, vamos a recuperar este concepto. Es nuestra responsabilidad, tenemos mucho en nuestras manos y a lo mejor no tenemos todo el conocimiento, pero bueno, para eso estamos personas que podemos acompañar y dar otras opciones, y donde a veces se nos cierra una puerta en ese sistema institucionalizado de salud, hay otras muchas puertas que se pueden abrir, pero decir incluso esto puede no ser un estrés porque yo manejo mi salud, yo tengo mis herramientas, es como pues eso, el neandertal, ¿no? Yo puedo ir a mi huertito a coger mis bayas si tengo hambre. Bueno, pues si tengo un constipado, tengo estos recursos, no dependo de otros. Incluso ahí también eso es un estrés, el estar siempre dependiendo de otros, de fuera, de dejar toda la responsabilidad, termina siendo un estrés. Sí, y yo creo que se recupera un poquito el poder, si volvemos al tema de los estímulos horméticos, Sí. en este poder de manejar y de tener capacidad sobre nuestra salud, el decir, puedo hacer cositas muy chiquititas que son beneficiosas para mi salud, ¿no? Y que me dan poder porque son cosas que yo puedo hacer, que no estoy dependiendo de otros. Y que de verdad, poquito a poco estos estímulos son son un gran empuje para la salud. Y dentro de todos esos estímulos, bueno, tenemos aquí una lista. Podemos ir hablando a lo mejor uno por uno y la forma a lo mejor de integrarlos o ver si los podemos ir integrando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que se ha perdido mucho es reconectar con el ritmo natural de la luz. ¿Cómo se puede hacer? Pues vamos a pensar un poquito qué hacía estos hombres aquí, mujeres de las cavernas. Entendamos que estamos sincronizados con ese ritmo de día y de noche, es decir, de luz y de oscuridad. Normalmente, o sea, esto lo regula el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Vamos a dejarlo ahí caer por si a alguien le interesa. Entonces, ¿qué regula este núcleo? Pues eso, que cuando hay luz nuestro cuerpo está activo y cuando hay oscuridad nuestro cuerpo empieza a ir hacia el reposo y hacia la reparación. Entonces, intentar conectar con esto de una forma muy sencilla, es decir, estamos más activos durante las horas de luz del día y ya empezamos a bajar el ritmo cuando la luz, y digo cuando la luz, ojo, no cuando el reloj nos dice que va siendo la última hora del día. Es decir, en invierno vamos a tener menos horas de luz, menos horas de actividad, y esto es lo normal, debería ser lo normal. Pero no, nosotros alargamos los días en invierno donde se nos va la luz a las 6 de la tarde, pero estamos alargando el día hasta las 10 de la noche. Luces potentes, luces súper luminosas. Esa intensidad de luz es determinante. Cuanto más intensa, y es más intensa a primera hora de la mañana, es cuando más activos estamos, cuando nuestro cuerpo está preparado y debería ir bajando en intensidad. ¿Pero qué hacemos para intentar alargar el día? ¡Guau! Nos pegamos aquí un foco luminoso a las 6 de la tarde como si fuese las 9 de la mañana y entonces nuestro cerebro empieza a volverse completamente loco. Y una forma de ajustar biorritmos, de que nuestro cuerpo funcione de una forma natural y normal es precisamente intentar eso, respetar ritmos de luz, y si estamos en casita, no es que tengamos que estar a oscuras, pero poner luces muy bajitas, luces rojas a última hora, porque eso va a estimular que nuestro cuerpo entre en modo sueño, en modo reparación, y que nos hace descansar mucho mejor, inducir un sueño más fácil, dejar que el cuerpo repare por la noche y otra vez levantarnos idealmente con la luz, que a veces esto no es tan fácil porque estamos sujetos a un reloj por horarios y demás, pero bueno, intentar sí que respetar un poquito esto, no ir a lo nuestro, a nuestra bola. También pasar más tiempo en la naturaleza. Claro, eso estamos hablando todo el rato, ¿no? del hombre de las cavernas, pues estaba en plena naturaleza, y es que de la naturaleza al final recibimos estímulos visuales, estamos respirando aire fresco y no hace falta tampoco que tengamos el campo a nuestro lado. Podemos ir a un parque, podemos ir a pisar verde, podemos tener un arbolito y abrazarlo, porque al final somos naturaleza.
es que hemos vivido millones de años en plena naturaleza, en una caverna, al aire libre, y hoy en día son esas sociedades que siguen en contacto con la naturaleza las más sanas. Porque además también hay muchos estudios científicos que ya han demostrado que las personas con un mayor contacto con la naturaleza tienen mucha más variedad de los microorganismos de su microbiota. Entonces son personas mucho más saludables, precisamente porque la propia naturaleza, el tocar la tierra, las hojas, el inspirar ese aire está cargado de otras bacterias que nos dan mucha más diversidad, y diversidad de la buena, de la saludable. Sí. Así como un inciso gracioso, a mí me contaron una vez que hay gente que coge su masa madre para hacer pan y se la lleva Uh-huh. al campo y la pasea por Uh-huh. el campo. ¿En serio? Que te cargue la masa madre con esos microorganismos beneficiosos Claro. y entonces luego ya hace el pan y es como, es que este es un pan molón con microorganismos de campo. Y digo, mira tú, qué nivel. Ostras, es un pan paseado. No, pero es cierto. A ver, esto pasa mucho con los niños, y siempre hablamos algo de los niños porque somos mamás, entonces, bueno, pues Y bueno, que es inevitable estas cosas tener que decir, vale, ¿y cómo lo hago con el niño, no? ¿Y cómo hago esto para poder hacerlo con el niño? claro, algo súper súper valioso y que yo creo que también a ellos les va enseñando y produce un beneficio brutal, es el estar contacto, pero contacto de barro, de tierra, pues eso, de hojas, de lo que es naturaleza pura, y no tenerles en una burbuja de cristal. Porque al final, precisamente en estos primeros 7 años de su vida, donde la microbiota se está desarrollando y se está enriqueciendo, muchos de los microorganismos vienen de la naturaleza y son beneficiosos. Y no podemos tenerles eso sin ese contacto y constantemente lavándose y súper depurados. Y otro muy buen contacto son las mascotas, Sí. porque también hacen una transmisión de microorganismos. Entonces, es que en la naturaleza tenemos todo. Tenemos aire de verdad. Bueno, dentro de la calidad del aire que podamos estar respirando. Según medicina china, estamos viendo color verde, depura el hígado también, colores marrones, estamos en contacto con la tierra, con madre tierra. Entonces, ¿qué no nos va a aportar la naturaleza? Sino bueno. Y es súper estimulante a nivel del tacto, ¿no? Sí, y más por los pies, que es por donde la propiocepción, que es como toda la sensación de nuestro cuerpo, mucha viene de los pies, ¿no? De esa información. Yo hay algunas personas que les recomiendo en consulta cuando, por un lado, o están muy estresados o están muy descargados de energía y no pueden salir o no tienen tiempo, o son personas a lo mejor mayores. Yo les digo, mira, cómprate aunque sea una maceta grande, compras tierra y plantas los pies y pones los pies en la maceta a tocar tierra con los pies descalcitos. Si esto lo podemos hacer de verdad en la naturaleza, pues descalzarnos y tocar el suelo, andar sobre roca, porque en la planta de los pies además es uno de los puntos más potentes de entrada de energía de la tierra. Con lo cual este recambio energético es un estímulo brutal para el cuerpo, y a veces hay que simularlo de esta forma tan ficticia, ¿no? De una maceta llena de tierra, pero nos sirve porque la tierra también tiene una característica y una energía, y tenemos que bueno, pues aceptarla y nutrirnos de ella, porque es muy sencillo, no hay que hacer nada, no es muy caro, y si podemos darnos un paseo además, pues mucho mejor. Bueno, pasamos al frío. El Al frío se ha frío. visto que activa la termogénesis y refuerza el sistema cardiovascular y además eso, ¿no? Que mejora la circulación, nos sube la norepinefrina, que es una hormona que mejora el estado de ánimo. ¿Cómo hacemos así un poco? ¿Podemos ir integrando una exposición al frío? Pues yo creo que de poco a mucho, como decíamos, ¿no? Lo que cada uno estaremos en un nivel, pero vamos a empezar por lo más fácil, que una de las cosas es bajar un poquito la temperatura de nuestras casas, ¿vale? En torno a 20 grados sería una temperatura ideal, que además economizamos energía y demás, y es una temperatura que en invierno nos permite estar arropados, es decir, yo no concibo estar en invierno en casa en manga corta y con la calefacción a 27 grados. Entonces, más que nada porque cuando luego salgamos fuera va a hacer mucho más frío, y ese choque térmico sí que es malo para nuestro cuerpo, ¿vale? Ese cambio de temperatura de 10-15 grados
el cuerpo no es capaz de asimilarlo, sobre todo si no estamos muy adaptados, ¿no? Que eso es algo que se entrena precisamente con los estímulos horméticos. Entonces, en casa la temperatura en torno a 20 grados. Salimos a la calle un poquito más ligeros de ropa, es decir, en vez de ir infundados con 3 jerseys y un abrigo y el gorro y tal, pues ir un poquito más ligeritos, de manera que estemos, como decíamos al principio, un poquito incómodos, que digamos, a ver, no estoy pasando frío, pero estoy incómodo, y nos daremos cuenta que de repente esa incomodidad desaparece y llevando esa ligereza de ropa, pues nos encontramos un poquito mejor. Voy como de menos a más, porque cada uno estaremos en un punto diferente. ¿Cómo estimular un poquito más allá de esto? Bueno, pues empezar con duchas de agua fría. A lo mejor para empezar una ducha de agua fría de todo el cuerpo es demasiado. Es más fácil decir, vale, pues sumergimos solamente nuestras manos y nos lavamos la cara con agua fría, fría de verdad. Pero ese estímulo, sobre todo en invierno, donde a veces a lo mejor sumergir nuestro cuerpo entero, donde ya quedarnos sin ropa ya es suficiente estímulo para algunas personas, a lo mejor es demasiado. Claro, yo donde vivo ahora, Irene lo sabe, y bueno, pues para que no sepáis, yo comparto, estoy yo viviendo en un camping, entonces aquí no hay calefacción en los baños, ¿vale? No vivo en un sitio muy frío, pero no hay calefacción en los baños. Cuando yo cuento, no, pero tú cierras la puerta. No, es que es un módulo y esto está medio al aire libre, entonces no hay calefacción y es la temperatura. Y este invierno está haciendo mucho frío. Yo el año pasado me duchaba con agua fría. Este año no, porque hace mucho frío, es decir, tenemos temperaturas de 10 grados. No me puedo tener 10 grados de temperatura ambiente y además ducharme con agua fría porque me puede dar un parreque y tonta no soy por ahora. Entonces, para mí ese ya estímulo es suficiente. Quedarme desnuda en un ambiente que está a lo mejor a 10 grados, bastante estímulo es, ¿vale? Entonces también tenemos un poquito que medir, pues decir, venga, pues me lavo la cara y las manos. ¿Que queremos dar un estímulo? Pues empezar abriendo simplemente al final de la ducha el agua fría y hacer una pasada rápida. La teoría, que podemos probar más en verano, que a lo mejor es donde tenemos más tolerancia porque ambientalmente no tenemos ya ese frío, pues idealmente lo que es un estímulo ideal hormético para el cuerpo sería hacer como a la semana un total de 6 minutos repartidos en 3 sesiones de 2 minutos cada una. Es decir, nos daríamos como 3 duchas de agua fría a la semana de unos 2 minutos. Es bastante tiempo y a esto hay que irse acostumbrando poquito, ¿vale? No de repente sin hacer nada nos metemos en el agua fría porque nos puede dar un shock térmico, incluso puede ser contraproducente porque nos puede bajar tensión arterial, nos puede dar hacer una constricción vascular. Entonces, por favor, poquito a poquito. Y a lo mejor no lo conseguimos, no llegamos a eso y está perfecto porque hay que ir escuchando nuestro cuerpo. Claro. Y pasamos del frío al baño caliente, que también es un estímulo hermético, o vamos, sí, una manera de generar esos pequeños puntos o picos de estrés. Y se ha visto que estimula la producción de proteína de choque térmico, obviamente, ¿no? Y que ayuda a reparar y proteger las células. O sea que también las que somos más de cocernos en la ducha tiene su punto. Total. ¿Ves? Hay que ver las dos partes, ¿no? Los que nos gusta la duchita caliente o una sauna, ¿vale? Porque podemos, quien tenga a lo mejor la posibilidad de tener una sauna, pues idealmente 2 sesiones de 10 minutos a la semana de sauna o de baño muy caliente también es un estímulo, ¿vale? No todos los estímulos van de pasarlo mal. Algunos también son estímulos porque hay gente que el agua muy caliente o una sauna también para algunas personas es como, ¡uah! No lo soporto. Y son un estímulo porque lo mismo llevan al cuerpo a esa temperatura excesiva que a lo mejor no estamos muy acostumbrados. Entonces, bueno, pues eso, tampoco más de 2 sesiones de 10 minutos a la semana, porque al cuerpo, como es un estímulo, es un estresor, también le cuesta adaptarse. Pero también lo podemos utilizar y es más gustosito. Y elimina muchas toxinas. Claro, justo te iba a decir que es súper buena para desintoxicar, sí. Sí, sí.
Luego, por ejemplo, hablabas también aquí técnicas de respiración. O sea, yo siento, es verdad que esto es como que si no nos paramos a hacer una meditación o en clase de yoga, no sé qué, o sea, como que respiramos automático y no tenemos ningún tipo de control, ni de gestión, ni de orden con la respiración. Total. Yo creo que la respiración es uno de los aspectos de nuestro día a día que, que hacemos más veces al cabo del día, aparte de que nuestro corazón lata, Sí. de la forma más inconsciente. Es decir, estamos constantemente respirando, no somos nunca conscientes de nuestra respiración y no nos damos cuenta del poder que tiene. Por un lado, para regular estrés. A mí me parece uno de los grandes reguladores, la herramienta más sencilla, más barata que tenemos en nuestra mano. 3 respiraciones completas de estas oxigenantes de... Lo he hecho un poco así sonoro para que me escuchéis. Sí. Como no me veis, solo me estáis escuchando, ¿vale? Pero respiraciones completas diafragmáticas y con solo 3 respiraciones. Por ejemplo, antes de acostarnos, que en cada expiración, cuando soltamos el aire, estemos soltando todo aquello que nos sobra, todo aquello que no queremos, todo nuestro dolor, nuestra incomodidad. Eso es reparador, es regenerador. Y a veces también podemos utilizar la respiración como un pequeño estresor cuando hacemos ciertos tipos de respiraciones que no nos son cómodas. ¿Vale? Hay un ciclo que es 4-3-7, si no recuerdo mal, que es cogemos aire en 4 tiempos, retenemos en 3, es decir, estamos en apnea de 3 segundos y soltamos en 7 tiempos. Eso es un ciclo respiratorio que regula muchísimo nuestros niveles de estrés, pero es un poquito incómodo, sobre todo para quien no lo practica, porque a veces estar en apnea 3 segundos no estamos acostumbrados Y y soltar en 8 también es mucho. eso te iba a O en decir, 7, y sí. soltar en 7-8 también es mucho. A mí me cuesta siempre menos soltar, no sé por qué yo tengo mucha capacidad de soltar y menos de coger, pero bueno, son formas, por un lado, de regular estrés, del estrés malo, y por otro, de también generar cierta incomodidad. Mm. Entonces, con las respiraciones, pues hay muchas respiraciones para practicantes de yoga. Hay respiraciones de fuego que se llaman, que es una respiración Sí, yo la he hecho alguna vez y te pone como una moto. como una moto, claro, se llama respiración de fuego, pues porque es muy intensa, es solo diafragma moviéndose, Mm. genera muchísimo calor, pero genera mucha incomodidad. Y si además haces contracción de perineo y Sí. zona anal, donde estás todavía forzando mucho más diafragma, es una respiración muy incómoda, pero es súper detoxificante, genera mucha vitalidad, Uy, pero también la respiración nos puede generar ese mm, pequeñito estrés porque se puede volver incómoda. sí, muy bueno. Y yo creo que aquí dejaría un poquito caer, Irene, que quien nos esté escuchando observe cómo respira, que conecte un poquito con su respiración, porque es un síntoma también muchas veces de cómo estamos. El no poder, que no puedes casi ni respirar, que dices, Dios mío, ¿qué me pasa? O esas respiraciones en aleteo, ¿no? De mariposa, que no estamos, claro, no estamos ni oxigenando. Y Sí, eso no sería un buen estrés, porque ahí la respiración no está permitiendo toda la oxigenación, no nos permite a veces dormir bien, nos mantiene cansados todo el día, puede estar incluso produciendo dolores de cabeza, dolores de cuello, una mala posición de mandíbula. O sea, hay mucha historia detrás de la sí, respiración. todo el tema, ¿no? De dormir con la boca abierta. Sí, aquí un truque que podemos decir, a mí me ayudó mucho, me costó muchos años hacerlo de forma inconsciente, es intentar estar todo el día con la lengua hacia el paladar y un poquito Mm, hacia adelante, porque eso nos está obligando a respirar por la nariz y con la mm, boca cerrada. mm. Hay un médico que dice la boca solamente se abre para hablar, para beber y para comer. El resto del tiempo la boca tiene que estar cerrada, porque si no estamos, al tenerla abierta es más fácil respirar por la boca. Luego nos metemos un poco en el deporte o movimiento. Ya hablas de los sitting breaks Ujú. y de moverte en ayunas. Esto se ha visto que el ejercicio de alta intensidad, sobre todo, provoca microlesiones musculares, que esto también mucha gente lo busca, ¿no? Es como quiero romper el músculo para luego hacer otro más grande. Eh,
Y bueno, sube la temperatura corporal y activa todo esto los procesos de reparación y adaptación. Claro, entiendo que el cuerpo al romper, hacer microlesiones dice, bueno, aquí hay que reparar, ¿no? Pero claro, luego también yo he leído que lo de hacer ejercicio en ayunas tampoco es adecuado para todo el mundo. Todo, efectivamente. Es un poco, ¿y qué es esto de los sitting breaks? Que lo he dicho así. Pues es simplemente romper nuestra rutina de estar sentados, ¿vale? Es la traducción sitting breaks, es romper el sitting, el estar sentado. Volvemos a lo mismo, porque es que nuestra genética está preparada para movernos, para cazar, para buscar, para recolectar, no para estar horas y horas sentados. Entonces, cada 45, 60, alargando mucho, cada hora y media, cada 90 minutos, tenemos que levantar el culo del asiento, señoras y señores, ¿vale? Porque se nos queda el culo con forma de silla y movernos. Pero no me levanto y voy a coger un vaso de agua y vengo. No, vamos, aquí está la cuestión. Hay que moverse activando el músculo, generando movimiento. Primero, porque nos da claridad mental. Tenemos que saber que a los 90 minutos nuestro cerebro hace ping y se desconecta, se desapaga. No podemos mantener la concentración más de 90 minutos. Entonces, eso te viene también porque nuestro cuerpo más de 90 minutos no puede estar parado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos y nos hacemos 10 sentadillas. Hay gente que tiene unas mancuernitas ahí al lado y coge las mancuernitas, pero como dice mi gran amigo Alfonso, no cojas una mancuernita de medio kilo porque para eso cógete una botella de agua y bebe, es lo mismo. Pero podemos tener unas mancuernitas a lo mejor de 2 kilos y hacer unos pequeños ejercicios de brazos. Por lo menos movilizamos cuello, movilizamos un poquito espaldita. Podemos apoyarnos en una pared y hacer como unas pequeñas flexiones, ¿vale? Si podemos tirarnos al suelo y hacerlas en el suelo, hacemos 10 planchas, sería estupendísimo. Estas sentadillas y podemos hacer, ponernos de puntillas 20 veces, ¿vale? Con estos 3 simples ejercicios que no nos llevan más de 2 minutos en total, porque fijaos las repeticiones, estamos entre 10-15 repeticiones, es muy poquito, hacemos que nuestro cerebro se haya reconectado, ¿vale? Pues vamos a poder concentrarnos. Rompamos este tiempo sentados y sea un estímulo hormético porque es un pequeño estresor de repente estar sentado y ponerte a hacer fondos ahí, ¿vale? Entonces es súper recomendable que además de esto ya lo podemos combinar no solamente con ejercicio, ¿no? Hay que entender un poquito la diferencia entre ejercicio y movimiento. Movimiento es estar constantemente en actividad. Y el otro día lo contaba con el grupo de mujeres del taller. Tenemos que aprovechar ciertos momentos que no nos damos cuenta que pueden ser oportunidades para estar en movimiento, como por ejemplo cada vez que estemos de pie, cocinando, en una cola, esperando al autobús, hablando con una amiga, podemos, por ejemplo, contraer abdomen y estar con el ombligo hacia adentro, ¿vale? Esa sensación de ombligo hacia adentro y culete apretado, ¿vale? Estamos haciendo 2 de los ejercicios más potentes, que es contraer abdomen y contraer glúteos. Eso es movimiento y estamos paradas, ¿vale? Es decir, movimiento no significa tener que estar solo andando, que también es súper guay. Pero esto también es un pequeño estresor porque le estamos pidiendo a nuestra musculatura contráete. O se nos cae algo al suelo y en vez de hacer el gesto de me doblo por la cintura y me agacho a recogerlo, bajamos culete. Haces como una sentadilla hasta el suelo. Exactamente, y te quedas un poquito más y como vi el otro día en un vídeo de Instagram, pues una chica que para hacer eso se iba tirando cosas por el pasillo, ¿no? Entonces se iba agachando a recogerlo, era buenísimo. Entonces, bueno, pues podemos, no hace falta que nos vayamos tirando cosas, pero bueno, hacemos como una pequeña sentadilla hasta donde lleguemos. Si podemos tocar con el culete casi en el suelo, pues mucho mejor. Y eso, todo es movimiento, es decir, vamos a aprovechar nuestro día a día para si tenemos que ir a la compra, no coger el coche, vamos a intentar ir al súper que esté más cerca y vamos andando y volvemos cargadas, que no nos va a pasar nada, ¿vale? Que antes de las mujeres y hoy en día se recorren 40 kilómetros con garrafas de 15 litros para ir a por agua. No, y que aquí nos cuesta llevar una bolsita con 5 kilos de patatas, sí. Por eso, entonces todos esos puntos, movimiento, moverse, estar en la mayor actividad posible, intentar que nuestra musculatura esté activa, esté trabajando
Y si luego además podemos hacer ejercicio, practicar un ejercicio 1, 2, 3 veces a la semana, 4, las que sean, genial. Pero vamos a diferenciar entre movimiento y ejercicio porque moverse es facilísimo, facilísimo y no cuesta un duro. Ayuno nocturno diario. ¿Y Diario. ayuno de esto, ¿no? ¿De cuánto es un ayuno para que tenga sentido? Bueno, pues idealmente para que tenga sentido de 12 horas, ¿vale? Porque si el cuerpo no está por la noche al menos 12 horas de ayuno, es decir, sin ingerir ningún tipo de caloría, no hay un reposo digestivo total y no empiezan a producirse, bueno, pues ciertos mecanismos, el inicio de un mecanismo de limpieza profunda. Sé que para muchas personas 12 horas es como muchísimo, ¿vale? Pero si nos lo planteamos bien, con una cena Es tempranita. adelantar la cena, básicamente. Exactamente. Sí, hace falta cenar, pero es adelantar la cena. Para mí ha sido muy fácil haciendo eso. Cenamos a las 7 como tarde. Y Claro. a las 7 de la mañana no hay nadie desayunando. Entonces, de hecho, hay veces es que es más, porque hasta que no vuelves de hacer alguna cosa y de repente estás tomándote. Es verdad que yo introduzco el café, lo reconozco, pero a lo mejor hasta que las 9 no. Y de repente ahí dices, ostras, ¿no? No es tan difícil. Es muy fácil. Hacer un ayuno de 12 horas, yo ahí digo, no tenéis excusa. O sea, entiendo que otro tipo de ayuno vale, pero 12 horas no hay excusa, porque cenando incluso a las 8, ¿vale? Que podemos terminar 8:30, que ya es una cenita, bueno, un poquito al límite, ¿vale? Porque el sistema digestivo se nos apaga en torno a las 8 más o menos y en invierno un poquito antes. Pero bueno, pues 8:30, desayunar 8:30. Que si tenemos que entrar a trabajar pronto, bueno, pues eso, nos tomamos una infusión, un agua calentita y podemos desayunar después. Es decir, que esas 12 horas son súper sencillas. Alargarlo un poquito más, hacer un ayuno más prolongado de 16, donde ya entramos en procesos de autofagia, ¿no? Esto significa que las células se comen a sí mismas, se autodestruyen cuando ya no valen para nada y hay que destruirlas. Claro, hay que especificar que se comen las que no valen, ¿no? Las Porque que es no como la valen. sensación está de autofagia de me estoy comiendo a mí mismo. No, es todo esto que no sirve, ¿no? Todas, de hecho, dicen que para procesos de cáncer va súper bien. Hay gente que durante la quimio, creo que es la doctora esta Odil Fernández, creo que decía que ella hacía ayuno y sentía que le ayudaba mucho y porque luego se ha visto que es eso, que ayuda a que las células enfermas tal desaparezcan porque nuestro cuerpo, pum, las engulle, ¿no? Es total, o sea, en procesos cancerígenos, una alimentación antiinflamatoria, un buen ayuno y un detox pueden cambiar la película completamente y hacer, por ejemplo, que una quimio pues tenga mucha menos incidencia incluso. Y en personas que afortunadamente no estamos en esos procesos, pues es favorecer lo que ocurre naturalmente, porque esto ocurre en nuestro cuerpo, es decir, todo lo que no vale hay que destruirlo y desecharlo. Se lo ponemos más fácil cuando hacemos ayunos un poquito más largos, porque este proceso se hace como más efectivamente, un poquito más intenso, de reparar y de limpiar, ¿vale? Pero para eso necesitamos 16 horas de ayuno, que también es lo mismo. A veces si no lo pensamos, es como, wow, 16 horas de ayuno, me voy a morir de hambre. Y yo siempre comento en mis detox, el límite es mental, no es físico. Es decir, no nos vamos a morir de hambre, pero en nuestra cabeza está, voy a pasar hambre, voy a pasar hambre, voy a pasar hambre. Entonces, la idea es, pues eso, o no desayunar o no cenar y tenemos un ayuno de 16 horas súper sencillo, comiendo bien. Aquí ya introducir el deporte en ayunas depende mucho de las personas, ¿vale? Que es un típico estímulo hormético del que se habla mucho. Primero, tenemos que estar muy acostumbrados al ayuno, muy acostumbrados, ya tener muy entrenado esa flexibilidad metabólica, porque entrenar en ayunas significa llevar muchas horas sin haber ingerido alimento, con lo cual nuestro cuerpo ya debería tener el mecanismo de obtener energía de grasa para poder enfrentarnos a un entrenamiento sin haber ingerido una sola caloría. Entonces, ¿por qué no es beneficioso para algunas personas? Pues porque se ponen a hacerlo sin tener esta flexibilidad metabólica, sin que su cuerpo sepa cómo utilizar la grasa como energía. Y entonces, pues se vienen abajo porque todavía tienen su cuerpo acostumbrado a que tienen hidrato de carbono que les da energía rápida y luego entrenan, ¿vale? Que es un poco cómo estamos preparados, pero sin embargo nuestros prehistóricos se ponían a correr detrás del mamut y a lo mejor hacía 4 días que no habían comido.
pero no estamos en esas. Entonces vamos pasito a pasito, vamos practicando ayunos, vamos practicando ejercicio con poca ingesta y a lo mejor un día podemos hacer ese salto. Y no Y es que también para depende todo. del ejercicio, entiendo, ¿no? Claro, quien está muy entrenado y gente que puede hacer ejercicio de resistencia y fuerza en ayunas, puede correr en ayunas, pero bueno, pues eso, no nos vamos a meter una maratón en ayunas. Claro. O no vamos a hacer un ejercicio, un deportista de élite, a lo mejor en ayunas no puede hacer un entrenamiento. Hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Yo no lo recomiendo para todo el mundo, pero sí que recomiendo para todo el mundo movimiento en ayunas. Es decir, sal a darte un paseíto, Claro. 15, 20, media hora, con una buena intensidad en ayunas, porque ahí estamos en algo muy distinto, no requerimos de... Claro, no haces un gasto muy fuerte, ¿no? Necesitas energía como más de manera más bajita, continuado, ¿no? Y a lo mejor el cuerpo es mucho más capaz de Sí, digerir sí, eso. para hacer un buen paseíto no pasa nada, ¿no? O sea, porque tenemos reservas, precisamente estamos sobrealimentados normalmente, entonces Ujú. tenemos reservas y le acostumbramos al cuerpo a empezar a tirar de esa reserva. Es una forma muy buena de no solo de conseguir flexibilidad metabólica, sino también de perder un poquito de peso, de ir obligando al cuerpo a, Sacar grasa de algún lugar. exactamente, de algún lugar, que por ahí lugares habrá seguro, Eso seguro. de grasilla. Sí, total. Luego, claro, hablando mucho, ¿no? En este caso de la comida, una dieta variada y no, variada y basada en comida real. Porque ahora es como mucha cosa con el tema de qué como, ¿no? De si hago paleo, si carnívoro, si keto, si low carb, le ponemos mil nombres, no sé qué. Y yo, sin entrar ahí, porque creo que eso es súper complejo, sobre todo, da igual si comes garbanzos, si comes pan o si solo comes chuletones, que sea comida, de verdad. De verdad, sí. Eso para mí es el básico, Irene, como tú dices, le podemos poner mil nombres, cada uno decide la dieta que quiere llevar y es respetable y aconsejable en algunos momentos, pero la idea es no elijamos la dieta que elijamos, que sean eso, alimentos reales y no vamos a excusarnos en nuestra dieta para tener la oportunidad de comer procesados. Porque yo conozco a mucha gente que dice, no, yo soy vegano o vegetariano. Me desayuno un croissant, que es vegano, me tomo unas... Aceite de palma, porque si no es con mantequilla, que no es vegano. por eso. Y aquí entramos en la controversia, que podríamos hablar aquí un melonaco, el de los productos ecológicos. Sí, yo voy a hacer un reto que ya te contaré, que a lo mejor podemos hacer algo juntos de vivir sin procesados, Sí. precisamente, porque, por eso, alimentos reales. Es decir, ¿qué es un alimento real? El que viene de un árbol, ha estado en la tierra, viene del mar, viene de un animalito que está en su granja, de una frutita que recogemos, de un cereal que ha estado plantado. Esos son alimentos reales. Sí que se puede ser vegano, en este caso porque el vegano es, no por nada, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se cae mucho en comprar cosas ya preparadas, ¿no? Hamburguesas elaboradas o preparados que parecen, ¿no? Que imitan a la carne para poder hacerme un no sé qué. Y al Sí, final, oye, tú puedes desayunarte un aguacate con algo de fruta o yo qué sé, ¿no? Unas espinacas con semillas activadas, frutos secos y a lo mejor una tostada de un pan súper guay con un aceite y unos germinados. Me está entrando ¡qué hambre. hambre! ¡Qué Y ahí no hambre! hay, no hay, no hay nada de origen animal y es comida. 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 Claro, o esa misma hamburguesa vegana, no estamos para nada, o sea, no va nada en contra de los veganos, simplemente estamos poniendo sobre la mesa Sí. realidades de, pues eso, alimentos procesados que podríamos incluso hacer en casa. Es decir, hacemos una berenjenita con cebolla, cocemos unas judías, lo machacamos todo, lo envolvemos, le damos forma de hamburguesita, lo pasamos por la plancha y tenemos nuestras hamburguesas veganas. Claro. Pero ¿con qué encontramos, o sea, con qué nos enganchamos ahora en esta comida real tan básica, llevemos el tipo de dieta que llevemos? Con el ritmo de vida rápido y Claro. totalmente alejado de lo natural, donde no tenemos tiempo, esos famosos los estresores que hablábamos al principio, ¿no? El estrés del malo,
no tengo tiempo, entonces voy al supermercado y en vez de cazar el mamut, cazo la primera cosa que me encuentro ya preparada para que solo lo tenga que meter en el micro o poner en la sartén. Es cuestión de tiempo, claro. Yo eso siempre lo planteo. Comer bien requiere tiempo. O sea, a veces no muchísimo. A veces nos Sí, es liamos tiempo y un poco y organización también mucho. Claro, pues eso, tener una lista de la compra, primero planificar qué vamos a comer, tener una lista de la compra, comprar en base a eso, cocinar, que a veces tampoco hay que cocinar muchísimo, podemos hacer batch cooking, un montón de cosas para no estar todo el día, pero sí que tener un poquito claro porque también nos resta estrés. Yo siempre tengo mi planificación en la nevera, qué vamos a comer toda la semana, en base a eso hago mi lista de la compra, compro e intento cocinar lo menos posible, que una comida, una preparación me sirva para varias. Pero claro, si dejamos de comer alimentos reales, primero estamos entrando en una rueda de inflamación, de desastre de salud, y luego es que eso es un estrés para el cuerpo, porque no son alimentos. Le Todo cuesta reconocer procesado. eso, ¿no? Y metabolizar todo eso que no comprende. Que no, claro, no comprendemos y algo que además suele tener muy buen aspecto, es ser muy palatable, con muchas ganitas, pues cuando llega al estómago es una bomba de relojería porque el cuerpo dice, o sea, que me has metido aquí, estaba muy rico en la boca, pero el estómago es como ¡pum! Y has muerto. Eso también nos aleja mucho de la vida saludable, de la vida normal y yo siempre tengo, cuando planteo los ayunos, antes de plantear un ayuno, digo, hay que aprender a comer antes de ayunar. Porque es también esta moda de ayunos, ¿no? Y estamos hablando hoy mucho de ayunos en estos estímulos horméticos. Pero si no sabemos comer bien, si no nos alimentamos bien, ¿de qué nos sirve un ayuno? Ya. O sea, ¿de qué me sirve dejar a mi cuerpo reposar 12 horas? Que por supuestísimo, algo compensará si durante el resto de las otras 12 he estado metiendo veneno, he estado metiendo estímulos tóxicos, he estado metiendo porquería, que es que mi cuerpo en 12 horas no lo va a poder compensar, no lo va a poder limpiar. Entonces, vamos a también poner esto encima de la mesa, o sea, vamos a intentar hacer un balance. Ayuno sí y compensado con comida de verdad y comida real, saludable. Y que además yo creo que así el día que te saltas esto, ¿no? Y te comes algo así, guarrindongo súper rico, no sé qué, sabe el doble de bueno. Y es como Claro que, esto para mi cuerpo, pero porque el resto de la semana sí que estoy atendiendo muy bien ahí, cuidando eso. claro. Y nuestro cuerpo tiene capacidad para gestionar eso. O sea, decir, ¿por qué no me voy a saltar un día a la semana? ¿Por qué no voy a comer un trozo de una tarta, bueno, pues rica, no sé, más casera, Sí, que lo disfrute un montón, un montón? O por qué, yo qué sé, no voy a salir un día y me voy a tomar una cerveza, una copa de vino. ¿Por qué no? Si el resto no es que esté obligado, pero estoy decidiendo comer bien, cuidarme, ser saludable, el cuerpo disfruta y eso también es bueno, es necesario disfrutar, no, sí. no solo sufrir. A ver, ¿para qué estamos aquí en esta vida? Vete tú a Vamos a hacer saber. ahí esa reflexión. Vete tú a saber. Si no es para disfrutar, si no es para pasarlo bien, es que la vida es muy cortita y cuando a veces la vida te lo ha mostrado, por circunstancias, pues yo me aferro a eso, a que cada día es un regalo, a que no tengo el derecho de malgastar ni un solo segundo de mi vida, porque es un regalo precioso y maravilloso que otras muchas personas no tienen, que otras muchas personas lo tienen pero sin salud y no tienen esa capacidad de disfrutar. Yo, al menos, Silvia, que estoy bien, que estoy saludable, que me levanto todos los días por la mañana, que tengo un techo que me proteja y una familia que me quiere, no tengo el derecho a no disfrutarlo y no tengo el derecho a no cuidarlo. Entonces, pues eso, disfrutar de la vida, con tribu, con nuestras personas, siendo serviciales, dando nuestro amor a los demás, compartiendo, porque al final también todo eso se nos devuelve, nos viene a nosotros. Yo creo mucho en ese karma y en eso que nos va a venir, no de las mismas personas ni en el mismo momento, pero nos vendrá y decir, es lo bonito, ¿no? Eso, para mí eso es la base de todo que nos hace estar bien. Y luego todo lo que le pongamos es maravilloso y estupendo. Pero si esa base está bien construida y ahí sabemos, pues eso, nuestro propósito de vida, qué queremos hacer,
no me levanto porque toca levantarme, Me toca, claro. pues yo creo que es un cambio muy, muy importante. Y porque hacerse esa pregunta creo que es muy incómoda en muchos casos, ¿no? Sí, no hay que estar todos los días pensando para qué estoy aquí, Claro, tal, no sé claro, qué. pero me siento satisfecho, no sé, o sea, es como me ha aportado ahí. Sí, nosotros a veces en casa comentamos, mi marido es muy zen, muy así, muy de cultura oriental y de estos, pues de estos pequeños cuentecitos, ¿no? Que tiene a veces el budismo, y uno, bueno, no es budista, pero es un señor francés que va a la panadería y le dice la panadera: ¡ay, felicidades! Hoy es tu 70 cumpleaños, ¿lo vas a celebrar? Y dice: no. Hombre, pero si tienes 70 años, habrá que celebrarlo, ¿no? Porque lleva 70 años viviendo. Y le dijo: sí, pero llevo 70 años viniendo a comprarte el pan todos los días y es lo único que hago en mi vida, no hago nada más. ¿De qué me ha servido vivir 70 años? Pues a veces la vida va pasando y llegamos a tener 70 años y yo no quisiera ser, como nosotros decimos en casa, el hombre del pan francés, ¿no? No me gustaría un día levantarme y decir: ¿qué he hecho con mis 70 años? Ya. No es que haya que hacer grandes cosas, pero no sé, tener un propósito de vida, entender para qué nos levantamos todos los días y qué semillita queremos dejar aquí, cómo queremos tocar, aunque sean estas 3 personas que tenemos alrededor, pero estas 3 tocarán otras 3, que tocarán otras 3. Entonces, bueno, pues también tener esa conciencia, ¿no? De ¿para qué me levanto todos los días? Para mí es esencial decir cada día qué afortunada soy de volverme a levantar y girarme y decir: tengo mi familia, sigue aquí a mi lado, siguen sanos, seguimos sanos y disfrutando de otro día. Y aunque ya has respondido un poco, ya la respondiste en la otra vez que te entrevisté, pero yo tengo que acabar así. ¿Cómo quieres que sea el mundo? Y por eso haces lo que haces. ¿Cómo quiero que sea el mundo? Pues fíjate, Irene, me gustaría que fuera más simple. Un mundo simple y fácil de vivir, porque yo observo a mi alrededor y la verdad es que veo mucha complicación. Quizá porque yo he elegido una forma de vivir más simple. Sí. Y a mí la simplicidad me ha traído muchas cosas, ¿vale? Voy a ser honesta, me ha traído muchas cosas. No va a ser todo bonito y feliz. Me ha traído muchas cosas, mucha reflexión interna de hacia dónde voy, qué quiero para mí, para la vida. Pero bueno, me gustaría para las personas que tienen a mi lado más simplicidad, en la medida de lo posible, porque creo que todos estos estresores, ¿no?, de la vida moderna se podrían simplificar. Y me gustaría dejar esa semillita de eso que acabo de decir, de que a lo mejor cuando me recuerden con: disfruta cada día de tu vida porque es un regalo. Y no hacer mucho más grande, pero al menos que eso quede en la mente de las personas que me tienen a mi alrededor. Porque también a mí es lo que mucha gente me transmite, ¿no? Que cada día es un regalo y tenemos una inmensa suerte de poder disfrutarlo. ¡Hala! Oído Ahí se todos, queda. ¿no? A disfrutar. Pues mil gracias por este ratito. Creo que hemos hecho un repaso y que la gente que tenga ganas de empezar va a tener herramientas. Si no, Uh-huh, Silvia puede ayudar. Por supuestísimo, dejaremos los claro. datos para que te encuentren aquí en la descripción. Claro que sí. Y nada, espero que se nos ocurra otra cosa para hacer otro podcast. Seguro que sí. Pues muchas gracias. A ti, Irene, un placer. Cuando quieras, aquí estoy. Encantada de compartir Genial. contigo un ratito. Un besito. Chao. Un besito. Chao. Diente de león. Silvestre, medicinal y transformador.